Bienvenidos a a esta exploración de ideas que, la verdad, pueden remover un poco los cimientos. Hoy nos vamos a sumergir en algunos fragmentos de Humano demasiado humano, de Friedrich Nietzsche. Una obra que ya desde el título, pues, nos lanza una pregunta, ¿no? ¿Y si todo eso que valoramos, lo elevado, lo espiritual, fuera simplemente humano? Quizás, ¿eh? ¿Demasiado humano? Tenemos aquí delante partes del prefacio y algunas secciones del principio del libro. La idea es intentar desentrañar algunas reflexiones clave, sobre todo las que nos hacen pensar sobre, nuestra propia filosofía de vida, el bienestar mental, el desarrollo personal. Y hacerlo de forma accesible, sin necesidad de ser un experto en filosofía para seguir la conversación. Precisamente, Nietzsche nos propone un viaje de cuestionamiento. A veces puede ser incómodo, sí, pero yo creo que es fascinante. Él mismo, además, escribiendo desde una situación de aislamiento, de enfermedad, se pregunta por el valor real de nuestras convicciones más firmes, ¿no? De la moral que hemos heredado. Busca una especie de libertad intelectual. Es lo que él llama la del espíritu libre. Es un camino que, puede parecer duro, sí, pero que también promete una perspectiva quizá más auténtica. Suena intenso, sí. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos a tirar del hilo de este pensamiento? Quizá por el propio Nietzsche, por su punto de partida. ¿Por qué escribe así, con esa sensación de desafío? Cierto recelo, ¿no? Dice que son como redes para atrapar a quienes se conforman con las ideas habituales. Sabe que se le acusa de mirar el mundo con desconfianza, incluso la propia moralidad. Y no lo niega. Describe esa mirada suya como un profundo recelo. O sea que él mismo sentía que su forma de pensar le aislaba un poco del resto. Eso ya nos da una pista de la carga personal que debía suponer. Exacto. Y habla de una necesidad casi vital de alivio, de buscar mecanismos para soportar esa lucidez tan cruda. Menciona buscar refugio en cosas muy diversas: la veneración, la enemistad, la ciencia, incluso la simpleza o el autoengaño consciente. Llega a decir que a veces hay que inventar o falsear un poco para poder seguir adelante. Fíjate, lo llama la astucia de autoconservación. Curioso. Una forma de protegerse, digamos, y del peso de ver las cosas de forma tan diferente. Es llamativo eso que comentas, que admita esa necesidad de autoengaño. Incluso dice que, en su soledad, se inventó unos compañeros ideales, los espíritus libres. ¿Quiénes son exactamente? Son eso, un ideal. Compañeros valientes que quizás, aún no existían en su época, pero que él anhelaba y creía que acabarían surgiendo. Son esas personas que se atreven a pensar por sí mismas, a ir más allá de lo establecido, a cuestionar. Representan, en fin, la valentía intelectual que él buscaba. La compañía que necesitaba. Justo. La compañía que necesitaba en su aislamiento. Y para llegar a ser uno de esos espíritus libres, él describe un proceso que suena bastante radical: el gran deshacimiento. ¿Eso qué implica exactamente? Implica una ruptura fuerte, sí, casi sísmica. Lo compara con un terremoto que sacude el alma joven. De repente, esa alma se desprende de lo que antes veneraba: los deberes impuestos, el respeto ciego por la tradición, la gratitud hacia los orígenes. Surge una curiosidad irrefrenable por lo desconocido, un impulso de marcharse a cualquier parte, a toda costa. Incluso habla de un odio hacia el amor anterior. Es un cuestionamiento total. No es posible subvertir todos los valores. Nietzsche lo ve como una primera victoria, aunque sea dolorosa y de heridas, claro. Es la afirmación de la voluntad de decidir por uno mismo. Entiendo la idea de romper cadenas, pero suena a un proceso muy destructivo también, y solitario. Menciona enfermedad, vagar. ¿Es realmente un camino deseable? Parece más una crisis personal profunda, ¿no? Es que lo es, totalmente. Esa primera fase de liberación puede ser caótica, muy solitaria. Es un tiempo de prueba, de enfrentarse a lo que él llama esa temible diosa, la soledad. El individuo puede volverse cínico, destructivo, vagando cruelmente con una avidez insatisfecha. Es una etapa peligrosa, necesaria quizá para romper, pero peligrosa. Sin embargo, y esto es crucial, después de ese desierto viene lo que él llama la convalecencia. En la convalecencia,
¿Una recuperación como volver a estar bien? No exactamente volver al punto de partida, sino recuperarse hacia una libertad diferente, una libertad más madura, más calmada, el espíritu se tranquiliza, se acerca de nuevo a la vida, pero ya no desde la... Claro, no desde la necesidad ciega o el apego, ¿verdad? Eso es, ya no vive, dice él, en las cadenas de amor y odio, sino eligiendo la cercanía o la distancia. De forma más esquiva, más observadora, hay una mezcla de curiosidad tranquila y un delicado desprecio por las cosas que antes le atrapaban. Esta convalecencia, este estado intermedio, él lo ve como algo beneficioso, casi reparador. Es como aprender a mirar el mundo con otros ojos, más desapegados. Vale, entonces esa ruptura tan dolorosa, ese deshacimiento, tenía un propósito, aunque al principio no se viera claro. Nietzsche cree que sí, es el camino que deben recorrer quienes tienen una misión particular, dice él, aunque no sean conscientes de ella al principio. La respuesta que emerge en esa convalecencia es: debías llegar a ser dueño de ti, dueño también de tus propias virtudes. Antes, explica, las virtudes, la honestidad, la valentía, nos poseían a nosotros, ahora deben ser herramientas que usamos conscientemente. Se trata de ganar poder sobre el pro y el contra. Ganar poder sobre nuestras valoraciones. ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere a entender lo que él llama lo perspectivista de toda valoración. Es decir, darse cuenta de que cualquier juicio de valor, bueno, malo, correcto, incorrecto, depende siempre de una perspectiva concreta, de un punto de vista. Siempre. Y que la vida está condicionada por esas perspectivas, que son siempre parciales, injustas en cierto sentido. El objetivo es ver el problema de la jerarquía. La jerarquía de valores. Exacto. ¿Qué valores ponemos por encima de otros y por qué? Para entender eso, dice Nietzsche, había que experimentar internamente las contradicciones, vivir esos múltiples y contradictorios apremios. Entiendo. Es como si tuvieras que vivir los extremos para poder encontrar un centro más consciente, más elegido. Y esto conecta con su crítica a la filosofía más tradicional, ¿verdad? A esa forma de pensar que veía la verdad o el bien como algo puro, separado de sus contrarios. Exactamente. Critica la metafísica anterior por presentar las cosas valiosas, la razón, la verdad, la bondad, como si tuvieran un origen milagroso, totalmente ajeno a lo que consideran bajo o erróneo, lo irracional, la falsedad, el egoísmo. Él propone una visión diferente, lo que llama una filosofía histórica, una química de los conceptos y sensaciones. Una química. Suena intrigante aplicado a las ideas. La metáfora es potente, sí. Sugiere que no hay opuestos absolutos, sino procesos de transformación, de sublimación. Lo que consideramos altruista o desinteresado podría ser una versión refinada, sublimada, de impulsos más básicos, quizás vulgares en su origen, como si la química transformara elementos básicos en sustancias complejas. Por eso, cree necesario analizar históricamente cómo se han formado nuestras ideas morales, religiosas o estéticas, descomponiéndolas, digamos, en sus ingredientes originales. Y parte de esa descomposición implica cuestionar ideas que damos por sentadas, como la de que existe una realidad fija y verdadera detrás de las apariencias, la famosa cosa en sí. Correcto. Ataca esa idea de que el mundo es como un cuadro terminado cuya esencia podemos desvelar. Argumenta que el mundo que percibimos ha devenido gradualmente, o sea, está en constante cambio y formación. Y lo más radical, somos nosotros, los humanos, con nuestras interpretaciones heredadas, morales, estéticas, lógicas, a menudo erróneas, según él, quienes hemos coloreado este mundo. La ciencia, dice, puede ayudarnos a entender cómo hemos construido esta representación. Y quizás, al final, la cosa en sí resulte ser algo vacío de significado propio, una ilusión. Y también pone en duda otros pilares como la idea de sustancia, que las cosas tienen una esencia fija, o el famoso libre albedrío. Los llama errores originarios. Sí, los ve como herencias de un pensamiento más primitivo. La creencia en cosas permanentes e idénticas vendría de organismos simples que solo captaban lo igual. Y la idea de que elegimos libremente surgiría de sentir cada impulso como algo aislado, sin ver la cadena de causas que lo precede. La metafísica, al tomar estos errores como verdades fundamentales, construye, según Nietzsche,
un edificio sobre cimientos muy, muy poco sólidos. Pero él mismo advierte que no basta con decir «la metafísica se equivocó» y ya está. Habla de dar pasos atrás. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que una vez que hemos visto el error en esas viejas ideas, no debemos simplemente desecharlas con desprecio. Hay que comprender por qué surgieron, qué función histórica y psicológica cumplieron. Reconocer que el progreso humano, de algún modo, se construyó sobre esas ideas, aunque fueran erróneas. Es necesario mirar atrás para valorar los resultados, para entender el proceso completo. Claro. No se trata solo de destruir, sino de comprender toda la trayectoria. Todo esto tiene unas implicaciones tremendas para nuestra vida diaria, claro, para cómo entendemos nuestra mente, nuestra moral. Si empezamos a desmontar las bases de la moral tradicional, ¿no corremos el riesgo de que la verdad se vuelva, como dice él, enemiga de la vida? ¿Cómo vivir sabiendo que quizás mucho de lo que nos sostiene es una falsedad necesaria? Es la gran pregunta que él mismo se plantea, ¿sí? Reconoce que confrontar esa falsedad constitutiva de la vida puede llevar a la desesperación, pero sugiere que la respuesta depende del temperamento de cada cual. Imagina la posibilidad de una vida más ligera, menos atrapada en afectos intensos, viviendo como en la naturaleza, sin elogios ni reproches, disfrutando del espectáculo del mundo con más distancia. Pero admite que esto requiere un alma sólida, suave y en el fondo alegre. El espíritu libre encontraría una especie de alegría en ese planear por encima de las normas habituales. Ahí conecta con algo que me parece fascinante y muy relevante para el desarrollo personal. La idea de que el parecer puede acabar convirtiéndose en ser. Es una observación psicológica muy aguda, ¿sí? Usa el ejemplo del actor que, incluso sufriendo, está pendiente de la impresión que causa. O el del hipócrita que, de tanto fingir un papel, acaba interiorizándolo y, bueno, deja de ser hipócrita porque la máscara se adhiere al rostro. Su frase es reveladora. Quien lleva siempre la misma máscara, acaba adquiriendo la actitud. ¡Qué potente! Sí, la constancia en actuar de cierta manera puede realmente moldearnos por dentro. Es un recordatorio fuerte de cómo nuestras acciones y la imagen que proyectamos pueden influir en quiénes llegamos a ser. Y también le da una vuelta de tuerca a conceptos como el altruismo. Cuestiona si esos actos que vemos como sacrificio por los demás son realmente desinteresados. Su argumento es provocador, desde luego. Dice que cuando alguien se sacrifica, la madre por el hijo, el soldado por la patria, en realidad está amando algo propio, una idea, una aspiración, un hijo visto como extensión de uno mismo, más que otra cosa propia, su comodidad, su seguridad. Es una especie de división interna, una autoescisión, la llama él. Te divides a ti mismo. Exacto. Sacrificamos una parte de nosotros por otra que valoramos más en ese momento. Nos tratamos a nosotros mismos no como individuum, indivisible, sino como dividum, dividido. Por tanto, no sería altruismo puro hacia el otro, sino seguir la inclinación más fuerte dentro de uno mismo. Siguiendo esa lógica, llegamos a una de sus conclusiones más impactantes, sí, la que llama la gota más amarga, la idea de la irresponsabilidad total del ser humano. Eso choca frontalmente con nuestra idea de culpa y mérito. Es radical, sí. Afirma que si todo lo que hacemos y somos es el resultado inevitable de una cadena de causas y efectos, de una necesidad, entonces los conceptos de mérito y culpa morales, pues, se disuelven. Ya no tendría sentido alabar o castigar en un sentido absoluto. No habría una diferencia esencial entre actos buenos y malos, solo diferencias de grado. O quizás actos malos que son simplemente estúpidos o resultado de impulsos no refinados. Todo acto, en última instancia, estaría guiado por la búsqueda de placer o la evitación del displacer, filtrado por nuestro nivel de inteligencia. Pero si desaparecen la culpa y el mérito tal como los entendemos, ¿qué nos queda? ¿todo vale? ¿Cómo afecta eso a nuestra salud mental, a la convivencia? No necesariamente un todo vale en el sentido de caos moral, ¿eh? Lo que emerge, según esta línea de pensamiento, es la inocencia. El conocimiento profundo de esta necesidad no debería llevar al odio o al juicio moralista, sino a la comprensión. El objetivo sería alcanzar un estado de hombre sabio inocente, consciente de esa inocencia fundamental.
Alguien que entiende las causas detrás de las acciones, propias y ajenas, y se libera así de la carga pesada de la culpa, el resentimiento, el juicio constante. Podría ser liberador, en cierto modo. Podría ser una forma de alcanzar una mayor paz mental, sí, aunque el camino para llegar ahí sea, sea arduo. Es una perspectiva desafiante, sin duda. Y dentro de todo este panorama, ¿qué lugar ocupa el arte para Nietzsche? Le da un papel interesante, aunque quizás secundario en la evolución hacia el futuro que le imagina. Ve el arte como un conservador de sentimientos y concepciones pasadas. El artista, a menudo anclado en etapas más tempranas, como la niñez o la juventud, nos ayuda a reconectar con esas sensibilidades antiguas, les da color. Es como si nos permitiera revivir fantasmas emocionales. Es la gloria del arte, dice, pero también su límite. Su límite porque no impulsa hacia adelante. Exacto, porque no necesariamente nos impulsa hacia esa madurez intelectual del espíritu libre, se queda un poco atrás. Y para cerrar, nos deja una imagen muy evocadora que parece resumir todo este viaje, la del caminante. Es una metáfora preciosa, sí, y muy potente en su filosofía. El espíritu libre es como un caminante sin un destino final preestablecido, porque quizás no lo hay. Simplemente camina, observa el mundo con curiosidad, sin atarse demasiado a ningún lugar, a ninguna idea fija, a ninguna persona. Es un vagabundo al que agrada cambiar de paisaje. Claro que este caminante enfrenta noches oscuras, la soledad, el rechazo, la sensación de estar perdido en el desierto del pensamiento no convencional. Pero también vive deliciosas mañanas de claridad, momentos de lucidez y serenidad, que son como regalos inesperados. Busca constantemente esa filosofía de la mañana. Una filosofía más ligera. Una forma de pensar lúcida, ligera y afirmativa. Entonces, si intentamos resumir lo esencial de esta charla sobre humano demasiado humano, vemos una invitación a cuestionar profundamente nuestros valores, a ver el doloroso proceso de desapego como un posible camino hacia una libertad intelectual, hacia ese espíritu libre que se atreve a pensar por sí mismo. Hemos visto su crítica a las verdades absolutas de la metafísica, su idea de que nuestra visión del mundo es una construcción histórica y personal, ¿verdad? Y hemos tocado ideas que yo creo invitan mucho a la introspección, cómo la apariencia puede moldear nuestro ser, cómo lo que llamamos altruismo puede ser una dinámica interna, y esa idea tan radical de la inocencia que podría surgir al comprender la necesidad detrás de nuestros actos, liberándonos quizá de la culpa paralizante. Para quien busca herramientas de reflexión personal o caminos para entender mejor la propia mente, estas ideas de Nietzsche son un desafío, pero un desafío estimulante, creo yo. Nos empujan a revisar conceptos como la culpa, la responsabilidad, la identidad. Quizás el simple ejercicio de intentar entender el origen de nuestras creencias y emociones más arraigadas, esa química de la que hablabas, Sí. ya sea en sí mismo un paso hacia una mayor claridad, hacia esa convalecencia mental tras la incomodidad del cuestionamiento. Sin duda. Y para dejar una última reflexión flotando en el aire, conectando esa idea de necesidad con la figura del caminante sin destino, si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que todo es necesidad y que quizás el estado más elevado sea esa inocencia sabia del caminante que comprende y no juzga, ¿qué pasa entonces con nuestra búsqueda de un propósito o un sentido fijo en la vida? ¿Podría ser que, para el espíritu libre, el verdadero sentido no esté en llegar a una meta, sino en el propio caminar? En la exploración, En la exploración continua y abierta. Ahí queda la pregunta.